Muy buenas, bienvenidos al directo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lunes 14 de octubre y nuevo capítulo de La Revancha de Jorge Martín sobre Pecco Bagnaia en esta resolución del Campeonato del Mundo de MotoGP 2024. Emocionante, no lo siguiente. Faltan pocas horas para que empiece la actividad, yo estoy ya acojonado por los horarios, no se ha visto, los he visto hoy y me he venido abajo. Pero como somos unos frikis de MotoGP, bueno, frikis no, vamos a hablar ya un poco más en serio, somos unos auténticos fans de MotoGP, pues vamos a darle caña este fin de semana y vivir este pedazo de gran premio que pinta bien para un tío que lleva el 93. Bienvenidos al directo, grande Luis. Earl, ¿qué tal, Earl? P1 para ti, es un puto crack, tío. Ya está, es que es así, ¿vale? P2 para Sisket67. Hola, buenas a todos y todas. Hola, muy buenas, Sisket. Y P3 para Juan Agustín Martínez. Hola a todos. Y ahora bajo para el chat y a ver si hay algún mensaje de estos del audio. No hay mensajes de audio todavía, así que... Hola, Paco Reyero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Paco Reyero? Vale, pues vamos con el vídeo, vamos con este previo, que mañana no voy a hacer vídeo porque es el cumpleaños de mi hijo grande, de Jordi. Y mañana es su cumpleaños, no voy a hacer vídeo. Y digo, ahora si mañana no hay vídeo, hoy sí, ¿sabes? Además, Michelin ha hecho la carta ya de neumáticos y ¡pua! Vais a flipar con la carta de neumáticos de Michelin. Vais a flipar, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos ya con temitas para calentar el ambiente antes de entrar en el tema de que pinta bien las cosas para un tal Márquez que lleva un 93, que lleva una moto de este color, no sé si os suena este polo, ya sé que os gustan mis polos, pero lleva una moto de este color, un tal Marc Márquez, no sé si lo conocéis. Yo creo que sí, que os suena, ¿vale? Pues sí, ese que al final, oye, he caído en la trampa, tío. He caído en la trampa. Gracias por felicitar a mi hijo, gracias. Gracias, Víctor, gracias. Audio que mejor que nunca, gracias, Víctor, porque me ha gastado 85 euros en un micro, el mejor micro de Rode, y ya está. Pero he caído, tío. Esto es como las drogas, ¿no? Que recaes, ¿no? Ayer dije, no voy a decir portada de Márquez. Portada de Márquez. Mea culpa, lo admito. Decid lo que queráis. Podéis insultarme, podéis faltarme. Aquí alguno me está faltando en el chat, me la pela todo. Así que podéis hacer lo que queráis. Me la repampinfla totalmente. Portada de Márquez, pinta bien. Marc, pinta bien. Así que es sincera, es buena y es... Bueno, ya se verá si es correcta o no. No es una confirmación. No es una confirmación. Le puede salir bien la jugada a Michelin. O le puede salir mal. No lo sé cómo va a salir. No lo sé, ¿vale? Pero de entrada es un riesgo que hay que tomar. Y no lo digo yo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Lo dicen ellos, ¿eh? O sea, que no es que lo diga yo. Es un riesgo que han tomado ellos para esta carrera. Y veremos si lo aciertan, ¿de acuerdo? Antes de nada, hay lío. Esto me lo han pasado ahora por privado, tío. Las elecciones de la presidencia de la Real Federación Motociclista Española. Ya sé que a muchos os la repampinfla lo que pase de MotoGP para abajo, pero a mí no. A mí me interesa mucho y sabéis que mi batalla siempre es proteger y, bueno, y promocionar y defender lo amateur, ¿vale? Sin ir en contra de lo internacional y de lo guay, ¿no? Obviamente MotoGP y tal, pero hay ciertas líneas que están pasando y ahí soy muy pesado con esto. Y ojo, porque hay lío en la... o sea, sabía que había algo, pero me lo dijeron ayer y tal, me han pasado este enlace, tío. Bueno, me río, pero no me río, ¿vale? Me parece muy fuerte lo que está pasando en la federación. Dos candidatos, uno lo conozco yo, o sea que espero que algún día tenga la oportunidad de poder hablar y que nos explique esto que está pasando, porque desde fuera parece bastante tremendo. Dos candidatos para la presidencia de la Federación Española de Motociclismo. Uno, perfil nacional, amateur, cuidar la base, todo esto. Y el otro perfil, mano derecha de Dorna. Esto es mi impresión, ¿eh? Esto es mi impresión, ¿eh? Que es
Ignacio Barneda, que me gustaría conocerlo porque es amigo de amigos míos, es amigo de Paco Peña, es amigo de un pedazo de amigo que lo conocí hace poco y tuve la desgracia de murió el pobre, Antoni Clasca, donde quiera que estés, Antoni, un abrazo fuerte, un beso, que te conocí poco, pero muy grande, y vive en Andorra, Berneda, y es amigo de mis amigos, y nada, pero yo, me da un poco de yuyu esto, pues resulta que según Motociclismo, los dos candidatos han presentado recursos uno contra el otro, o sea, yo no sé qué han alegado en los recursos, pero me mola porque yo puse un tuit el otro día con Lucesilla, con Luz, y era el Twitter de Lucesilla, tal como suena, Luz, que es amiga del canal, que es abogada, o creo que, no sé si es una abogada, si todavía es abogada, ¿no? O lo será, pero será una gran abogada, y yo creo que los que estáis aquí escuchando el canal, que tenéis relación con temas, bueno, pues federativos y tal, seguidla en Twitter a Lucesilla porque es una gran abogada y lleva el tema caso Tatay. Cada vez que hay un lío en MotoGP, ella aparece y da su opinión. Y a mí me encanta que haya gente pues que intente defender el bien, ¿no?, el motociclismo, y se moje en temas como está haciendo ella en Twitter, ¿no? Por ejemplo, con este, ¿no? Entonces, le puse un tweet diciendo que cómo es que alguien que vive en Andorra, como Ignacio Barneda, se puede presentar a las elecciones de una presidencia de la Federación Española, ¿no? Porque, coño, yo lo de Andorra, ya sabéis que soy un friki de Andorra. Bueno, yo me iría a Andorra mañana, Ignacio Barneda, contigo, me iría a vivir ahí contigo, cerca de ti, me iría mañana a Andorra, y más o menos, lo sabemos todos, sabéis que tienes que permanecer en Andorra X días, ¿no? Más días que aquí y tal. Bueno, al final hay un condicionante. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que alguien se presente cuando tiene su actividad profesional en Andorra y tiene que estar en Andorra X días? ¿Cómo va a ser la federación? Si, un caso, viene algún tema importante, se te acaban los días y ¿qué haces? No puedo ir porque si no, coño, y un cargo federativo que se va a ver muchos días cuando va a estar en España, bueno, que igual no pasa nada, pero yo me lo preguntaba, me hice esa pregunta y no sé si en estas alegaciones que han hecho uno contra otro, un candidato al otro, entiendo que lo que se dicen es, tú no puedes ser por esto, intentan pues demostrar que no se pueden presentar por X motivos que choquen con los requisitos que se piden a un presidente, ¿vale? Que tenga tiempo, que tenga su vida pues arreglada, que no tenga empresas que sean competencia de la federación, cosas así me imagino, ¿vale? Y yo me preguntaba por ¿vale? Entonces me encantará saber si este requisito ha sido una de las quejas por parte del valenciano, que es Berenguer, contra Berneda, y me encantaría saber cuáles son las de Berneda contra José Luis Berenguer. A ver cómo acaba esto, pero duelo de bandos o de políticas en las que yo, de momento, igual me equivoco, ¿eh? O sea, es que cuando me equivoco lo digo aquí. De momento me inclino por la base, por la de aquí. Me inclino por Berenguer. Es así, ¿vale? Es así. Y nada en contra de Ignacio, que seguramente es un crack. Y igual un día nos podemos conocer, porque voy a ir a Andorra a final de este mes. Voy a ir a Andorra, ¿vale? Unos días. Bueno, un día, más que nada. Así que, si estás por ahí, te lanzo por aquí ya mi petición para saludarte y conocerte, Ignacio Barneda. Vale, más cositas, chicos. Porque antes de hablar de los neumáticos, ha hablado Agostini, tío. Es que Agostini, mira, Agostini lo meto en el grupo de los intocables, ¿no? Que son, para mí, eran dos y ahora son tres. Bueno, ya estaba, pero ahora lo rectifico, ¿no? Que es Manolo Murillo, Alguersuari y Agostini, ¿vale? Agostini, que va bastante en la línea de Murillo, ¿vale? Además son amigos, Murillo y Agostini son bastante amigos, se llaman a veces y tal, creo. Manolo a veces me ha hablado muy bien de él. Incluso he dicho, llámalo que entra al canal, pero ya sabéis que yo para esas cosas soy bastante malo, para estar haciendo directos, o sea, preparando directos, ¿vale? Soy muy espontáneo y no tengo tiempo para eso, pero va bastante en la línea en lo que dijo Manolo, que
el que mejor controle, bueno, esto creo que lo pensamos todos, ¿no? Pero calmo y concentrato, calma y concentración, calma y concentración. Mira, yo, sabéis que me gusta Peco, y mucha gente aquí me dice, el lameculos de Peco en el chat, ¿no? Habéis puesto uno. Pero yo este año tengo un presentimiento, tío. El otro día no me salía la palabra con Manolo, tengo un pensamiento, un presentimiento, y el psicólogo este deportivo de Jorge, bueno, me da a mí que va a ser efectivo, ¿vale? Y no las tengo todas, y creo que, bueno, no sé quién va a ganar, pero no tengo claro que va a ganar Peco, básicamente, y Jorge lo veo muy sólido. Ha fallado menos que Peco, por estadística tiene que ganar Jorge, porque Peco ha fallado más, es así, y de ahora a final se dice que van a fallar más todo el mundo, o sea que si van a fallar más, el que ha fallado más es el que va a fallar más, ¿no? Por estadística, así que yo lo tengo bastante también, bueno, ya se verá, ¿no? Se verá, pero creo que Jorge está ante una oportunidad muy buena de conseguir el título calmo e concentrato. Y esto es lo que ha hecho Jorge este año, ¿vale? Es lo que ha hecho Jorge este año y yo creo que está saliendo muy bien, ¿eh? Ha fallado, sigue líder, no ha sido tan explosivo como años anteriores, ha sido más, bueno, ha pensado más las cosas, ha sido menos loco, ¿vale? Y le está saliendo bien. O sea que atentos a lo que pueda pasar con esta política del calmo e concentrato, que por cierto, Borsoi está un poco lo mismo, ¿no? Con Jorge dice que lo que más destaca de Jorge de este año, Motosan, Jesús, un saludo Jesús, está también en eso, destacando lo que hemos destacado aquí desde el primer Gran Premio, destacando la actitud de Jorge Martín, ¿ok? Aquí en TR, desde el primer día lo calamos ya, Jorge Martín, y eso es lo que destaca también Borsoi de Jorge Martín, ¿no? Que... Quito la publi. Que eso es lo que más ha mejorado, Jorge Martín este año, y eso es muy importante, ¿vale? Además, ha tenido tiempo para dejar esta frasecita, que es brutal, ¿vale? Cuando escuchas a Daliña tienes la impresión de que está hechizado por Márquez. Totalmente. Es así, totalmente. Mira, aquí hay una cosa que me gustaría que se hablase más de esto. Se habla poco, tío, se habla poco. Y Borsoi ha hablado poco, Peco habla poco, Márquez habla poco. Se habla algo, pero no se habla lo suficiente. ¿Y qué es? De los datos de Márquez, de la Ducati. Porque hay varios discursos, que chocan totalmente. Hay alguien que dice, los datos de Márquez son la hostia, están flipando en Ducati, tal. Y otros que dicen, bueno, hace una curva mejor, pero tampoco es, ¿sabes? O sea, me encantaría este debate, porque mucha gente, muchos italianos sobre todo, bueno, ya lo de Marini ni te cuento, lo de Marini fue una fantasía, tío. Lo de Marini, si podéis ir al canal de Nico Abad, a una entrevista de Marini hace unos meses, creo que era en verano, el parón de verano, brutal. Cuando le pregunta por Márquez, y le pregunta por Márquez, y responde como si fuese un Mindunti, ¿sabes? Márquez, sí, que, como todos, sí. Y que los datos de Márquez, y se sorprende Marini de que Nico le pregunte por los datos de Márquez como si esperase una respuesta y diciendo, oh, los datos de Márquez son la hostia los datos de Márquez, ¿no? Y el tío ahí se la pela, ¿sabes? Diciendo que los datos de Márquez son normales, son como los demás y no tienen nada de extraordinario. Es flipante, ¿vale? Yo creo que esa opinión no es la buena, pero sí que es cierto que no hay una opinión que digas común de que los datos de Márquez son la polla, tal. Sí que hay una afirmación por parte de Ducati, que es lo que le llevó a Ducati, bueno, a fichar a Marc, que es que la GP23, por la dificultad, la manera que él se adaptó a ella, que Márquez, esto es, vamos, toda la vida ha sido así, ¿vale? Adaptarse a una moto ya, en minuto 1, le gustó a Gigi, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay comentarios ni debates sobre que los datos de Marc en general son la bomba. Hay zonas que sí, las de izquierdas, ¿vale? O días como el de Motorland, que también, el día de Motorland, el único que aletaba las gomas, ¿vale? Pero si hubiese pasado con la Ducati, con la Honda, ese día de Motorland era
para no tenerlo muy en cuenta en lo que es el debate general, ¿no? Pero sí que es cierto que no existe todavía ese boom de la telemetría que existía en Honda, ¿no? Que en Honda era, pues bueno, se juntaba esos datos con una moto construida para ir de esa manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Ducati está construida para ir de otra manera y dentro de ese ADN de la moto, pues Márquez no está rompiendo las estadísticas de los datos como lo hacía con la Honda, ¿vale? Veremos el año que viene con la GP25, ¿qué hará, no? Pero de momento sí que es cierto que ese debate no está, a menos yo no lo he visto, ¿vale? Pero, oye, no me ataquéis, ¿eh? No me ataquéis, que no lo digo yo, ¿eh? Yo hablo en general, ¿eh? Yo os pongo aquí lo que se habla, y lo que se habla es eso. O sea, no me estoy inventando, ¿vale? Es así, ¿vale? Hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra. Ya he dicho que lo de Marini lo cojo con pinzas, ¿vale? Lo de Marini ha exagerado un poco, ¿vale? Porque las curvas de izquierdas es muy bueno Marc y lo hace muy bien y en algunos puntos es el mejor, en algún punto del circuito es el mejor, ¿vale? Pero en general no es algo que digas que, hostia, es el mejor siempre en estos... No es así, ¿vale? Es más. Los datos de un tío siempre son mejores que los de otro cuando le ganas. Si tú estás por debajo de otro en pilotaje, si tú estás a unas décimas por debajo, nunca puedes decir que tus datos son mejores, coño, porque estás más atrás, ¿sabes? O sea, al final Márquez estaba ganando con Honda, sus datos eran la hostia, porque nadie podía llegar a ese nivel, ¿vale? Así que Borsoi dejando otra pullita aquí para Gigi la niña, pero no de mal rollo, porque después, que Ducati súper bien, que vamos, estamos súper bien. Claro, no la va a cagar. Porque esto sería como cagarla, ¿no? Meterte con Gigi a final de campeonato. No nos ha metido con Gigi, el titular sí que lo ha dicho, parece más, pero luego tienes la noticia, ir a leer la noticia a Motosan y veréis que no es tan grave como el titular, aunque el titular es cierto y no es clickbait, es cierto que eso lo ha dicho Gino Borsoi. ¿De acuerdo? Bueno, más cositas antes de hablar de lo que ha hecho Michelin. Vale, porque mensaje... Mira, esto me encanta. Mensaje para Jorge Lorenzo, no sé si está viendo el vídeo, creo que sí, Jorge, creo que los ves, no en directo, pero los ves, creo, y si no es así, pues bueno, no pasa nada, yo tampoco veo los tuyos, básicamente porque no tengo tiempo, pero por fin, alguien coincide conmigo en esto, ¿vale? Me podéis llamar anti-Márquez, me podéis llamar lo que queráis, pero he sido el único, hasta ahora, que ahora ya no soy el único, ahora ya es Jorge Lorenzo, y José Román se va a enfadar conmigo, José Román, que somos amigos, y él de Twitter, ¿vale? Con cariño, José Román, ya sabes que intento ser justo con las cosas, ¿vale? Hace años, 2 años por lo menos, que estamos aquí en el canal, que estoy yo, en el canal, diciendo que Márquez ha cambiado, que Márquez no es el mismo, que Márquez ha mejorado, que Márquez no es tan agresivo, no impacta, que es otro Márquez. El motivo para mí es, bueno, la mochila que lleva atrás, ¿no? Márquez y el 2015. La mochila del 2015 para mí ha pesado Marc, ha visto lo que es ir a circuitos que te abucheen, que te griten y tal. Ha madurado, ha crecido, tiene 30 y pico ya, 31 no tiene Márquez, y al final, coño, te vuelves un poco más, piensas más, ¿no? Entonces, yo he defendido a Márquez durante 2 años. Creo que incluso en el 22, fue en el 22, aquella con Nakagami en Motorland, ¿vale? Que la gente, Márquez, digo, no ha sido Márquez, ha sido el whole shot, tío, ¿vale? Y se puso a la defensiva ahí con Nakagami, ¿no? Pero sí que es cierto que casi nadie ha hablado del nuevo Márquez más limpio, y yo lo destaco y le aplaudo a Jorge Lorenzo por haber dicho eso, ¿no? No coincido con Jorge en el motivo, ¿no? No aceptaba la forma de correr de Márquez, ahora tiene más respeto. Totalmente, lo que pasa es que luego te lees el artículo, ir a Motorsport a leer el artículo, y lo que dice Jorge Lorenzo es que las normas son más estrictas y Márquez se corta más, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las normas siguen siendo las mismas, y depende de quién la haga, pues pillas más o pillas menos. Pero yo creo que Márquez la mochila le ha pesado, y sabe que se ha pasado límites, sabe que ha pasado, creo, esta es mi opinión, que ha pasado límites, y sobre todo en 2015, lo que pasó en 2015, pues ha sido más, ¿vale? Es más, en Manchester el año pasado yo le di la razón a Marc. Primero dudé, ¿no? Y luego en la segunda toma le di la razón a Marc con Bezzecchi. Es así, ¿vale? O sea que yo siempre intento utilizar mis criterios para acusar o no de culpabilidad en una acción, y cuando es
Cuando creo que es... no es culpa suya, lo digo, cuando creo que es culpa suya lo digo, ¿vale? En contactos, este año, lo único que he visto yo a principio de temporada, que lo dije en el canal, es, ojo, y además lo dije así como con advertencia, ojo, que Márquez está rozando, no impactando, a muchos pilotos en las primeras vueltas en Portimao, ¿vale? En esos primeros grandes premios con la GP23 estaba muy cerca del límite, ¿vale? Y rozaba a pilotos en las primeras curvas a 2-3 pilotos, ¿vale? Para ganar la posición y la ganaba, ¿vale? Pero yo dije, es la Ducati, se está haciendo con ella, ha sido justo, pero yo ahí, ¿sabes? Incluso el año pasado en Portimao con la Honda dije, no os paséis que el chaval está cambiando las trazadas, está cambiando el pilotaje. Yo lo veía, lo del cambio de estilo de pilotaje, ¿no? Ese fin de semana, ¿no? Que tuvo que cambiar tantas cosas porque estaba último en el sector 4 y estaba, luego nuestros amigos de Portugal nos lo dijeron que estaba haciendo trazadas diferentes para adaptarse a la nueva trazada, ¿no? Trazadora del neumático trasero. Y dije bueno, la ha liado, pero ha sido una especie de desconocimiento a lo que está haciendo, ¿no? Con esta nueva manera de pilotar, ¿vale? O sea que me alegro de que seamos dos ya, y el otro ya ha sido Lorenzo, que hablamos del nuevo Marc Márquez, menos... es que la palabra sucio no me gusta, menos conflictivo o menos agresivo, y que tengamos pocos motivos para atacar a pilotos en este aspecto, ¿vale? Sí, le hizo lo de Misano en el... Hizo lo de Misano en el World Ducati Week, pero... Bueno, pero si hacemos una lista de cosas, de lo que ha hecho Marc este año, yo creo, o el año pasado, yo creo que no desentona respecto a otros, ¿vale? ¿Ok? O sea, que no está en el nivel de mucho menos de lo que era antes, al principio, en los primeros años que soy rey del mundo y aquí hago lo que quiero, ¿no? Un poco el Marc Márquez aquel ya no es así, es un Márquez más calmado, más calculador, más técnico, ¿vale? Menos alocado, y se ve en su pilotaje y se ve en el contexto de MotoGP que has de ser así, ¿vale? Así que un aplauso para Márquez y para Jorge Lorenzo, ¿de acuerdo? ¿Más cositas o no hay más cositas? ¿Hay más cositas o no? No, ya está, vamos ya con el temita. Márquez sigue siendo agresivo. Bueno. Para mí, el punto de inflexión fue cuando tiró a Bulega en el World Ducati. Eso fue un repunto de inflexión, ¿eh? Sí, eso fue, en esa etapa del nuevo Márquez fue, coño, que la ha liado, ¿sabes? Ahí se dio cuenta, ¿vale? Se dio cuenta. Yo lo hice en directo, ¿ok? Lo hice en directo en la carrera y pensé, guau, ¿sabes? Pero, joder, yo soy positivo en esto y aplaudo a la gente que hace el cambio. Y en este caso, a Marc, pues bueno, pues hay que aplaudirlo y ya está. Yo creo que es así, ¿vale? Y más con los cambios que ha hecho, lo que se ha enfrentado, con todo. Y no es fácil tener la mentalidad de ganador, de esa mentalidad, ¿no? De decir, es que tengo que estar con tengo que estar, ¿vale? Y no cagarla una vez, ¿sabes? O sea, que Pedro Acosta ha tocado a Binder, ha tocado a... no sé quién más tocó el otro día, a Pedro Acosta. Cuando tienes esa mentalidad, al principio, cortarte... Es que si te cortas, ya no eres tampoco el Acosta o el Márquez, ¿sabes? Es ya uno más, ¿no? Entonces, hay que intentar medir todo eso para el piloto bravo, con el piloto, pues bueno. Entonces, yo creo que Márquez está en un equilibrio brutal. Está siendo agresivo, como decís aquí, está siendo incisivo, está siendo atrevido y limpio. O sea, que es difícil, ¿eh? Lo que está haciendo Marc, es difícil, ¿eh? Agresivo, incisivo y limpio. O sea, que yo aplaudo el cambio que ha hecho Marc, porque para mí tiene mucho mérito, ¿vale? Bueno, pues vamos con el temita. ¡Pam! Michelin, tío, yo es que... Mira, lo he dicho al principio del vídeo, que yo no sé si le va a salir mal, no lo sé. Yo creo que tampoco saben ellos, ¿no? Le puede salir muy bien o le puede salir mal. ¿Qué implica que salga bien? Significa que gane Peco o Jorge, ¿vale? ¿Qué implica que le salga mal? Que es que gane Márquez. Pero no porque gane Márquez, sino porque los neumáticos han sido una basura, ¿vale? No sé qué va a pasar,
Pero atención, porque ayer hicimos el vídeo y fuimos un poco cautos, ¿no? Bueno, se juntan datos que favorecen a Marc, ¿no? Para la carrera, pero lo hacemos con la boca pequeña porque otros días lo hemos dicho y nos ha ido mal, ¿no? Y hoy al leer la carta de neumáticos de Michelin digo, buah, tío, no me jodas, tío. Cambio radical. Bueno, ya sabéis que hay asfalto nuevo y cuando hay asfalto nuevo, si no hay datos de entrenamientos aquí, Michelin está vendida. Se están cumpliendo los mismos requisitos, las mismas condiciones que Aragón. Los astros se están poniendo un poco como en Aragón. ¿Qué pasó en Aragón? Que Marc se rió de todos. ¿Por qué se rió Marc de todos en Aragón? Porque el neumático delantero de Michelin no entraba en rango. O sea, tú te puedes apilotar, empiezas a tumbar, el neumático coge temperatura, lo metes en rango y te tiras, ¿vale? Eso no pasó, ningún piloto de parrilla pudo hacer eso, solo Márquez, ¿vale? ¿Por qué solo Márquez? Porque Márquez tiene una habilidad tremenda, siempre lo ha tenido con Honda, de tirar la moto, con neumáticos fríos, controlarla, y a base de esa virtud, generas temperatura, ¿vale? O sea, tú te metes ahora a 5 grados de temperatura en un karting, con una supermotar, y metes a Márquez y a Pecco, y Márquez en la vuelta 3 ya está dándole... Y los demás necesitarían igual 15 minutos para darle temperatura al neumático, ¿vale? Esa es la virtud de Marc Márquez. Y eso pasó en Aragón porque las condiciones eran las que eran, el neumático no entraba en rango, se rompían los neumáticos y tirar la moto y calentarlo, el único que lo sabía hacer y deshacer y controlar y mantener ese neumático en rango era Márquez. Por cierto, en Aragón ganó Márquez de paliza, pero es que además iba sobrado. O sea, tener en cuenta que Marc ganó en Aragón y tenía todavía 3 o 4 décimas de margen. Tal cual, ¿eh? O sea, así, ¿eh? O sea, se metió un churro y no fue más porque no le hizo falta. Porque iba tan tranquilo que no le hizo falta tirar más. ¿Vale? O sea, que tenía un margen ahí que te cagas todavía, ¿vale? Para tirar, Marc Márquez. Lo digo porque lo de Bautista y tal. Sí, lo de Bautista lo que tú quieras. Pero estaban los de MotoGP condicionados por los neumáticos. Y los de Superbikes no, la comparativa era odiosa, ¿vale? Y encima Marc iba de paseo. Marc fue de paseo en Aragón. Los demás no estaban en rango y él estaba en rango y eso hace una diferencia brutal. O sea, no puedes pilotar, o sea, no puedes ni ponerte a la altura del otro, ¿vale? Bueno, pues entonces este fin de semana no sé si va a pasar esto, pero los ingredientes y los astros nos llevan a eso otra vez. Veremos si es así. Además de la lluvia que ha caído estos días, que está cayendo, del frío, del aire frío, el aire frío. O sea, tú estás con el neumático, tocando asfalto, se va calentando y el aire frío lo va enfriando. Se genera una crisis ahí, ¿no? De temperaturas, ¿no? Frío y calor de dentro, ¿no? Y el neumático se destroza. Vimos los neumáticos de Maverick Viñales hace un par de años, o el año pasado, cómo se rompieron los de Aprilia, estaban totalmente rotos por eso, ¿vale? Y eso hace que Marc tenga esa capacidad de mantener el neumático en rango, darle temperatura y no romperlo. Y puede ser brutal. Si se cumplen los requisitos, puede ser otra vez brutal. Que no sé si se van a cumplir, ¿vale? Tenemos eso. Tenemos las curvas de izquierdas, ¿vale? Que son curvas de izquierdas a gas. O sea, que es brutal. Son 5 dirt tracks seguidos. No tenemos hole shot. Asfalto nuevo, que no hay datos de Michelin. Y encima, lo que llega hoy. Y encima, Michelin trae una carcasa más dura en las opciones media y dura trasera. Inciso, para este gran premio, como no tienen datos de asfalto, sabéis que siempre traen 3 delanteros y 2 traseros. Traen blando, medio y duro delantero, y trasero traen medio, blando y medio, ¿vale? Pues para este gran premio han traído blando, medio y duro. Pero lo que ha hecho Michelin es traer la opción blanda con carcasa normal, con la carcasa normal, la dureza normal, ¿vale? Y el medio y el duro con la carcasa dura de Mandalika, y creo, aquí dicen de Mandalika, pero entiendo que es la misma que Austria, es la versión más dura, esa carcasa que necesita más temperatura, que necesita sitios que, pues, que hay temperatura, pues Mandalika, por ejemplo, hay temperatura, ¿vale? No sé si hay 2 duras o es solo una dura, pero más dura, algo que no ha hecho anteriormente, y lo trae aquí. Vale, ¿lo va a acertar?
No lo sé, yo no lo sé. Pero de entrada, si a ti te gusta el compuesto blando, por el grip que tiene, y la carcasa dura, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Te jodes, ¿no? Porque tú quieres carcasa dura porque tú eres un tío que, bueno, pues, o sea, que apoyas más o lo que sea, tienes que ir con el medio. O sea, en serio que esta elección igual sale de puta madre, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Pero de entrada es una puta locura, ¿vale? Es una tirarse a la piscina, ¿sabes? O sea, espero que le salga bien, ¿vale? Porque lo que cambia el setup de una carcasa dura a una carcasa blanda. Sabéis que cuando ponen carcasa dura hay motos que desaparecen. Cada vez menos, eso sí, ¿eh? Pero el año pasado, la Aprilia, bye bye. Con carcasa dura ni estaba, ni se esperaba, ¿vale? Y este año, claro, tú tendrás el carcasa blanda de atrás, con el blando, para el setup, para la Q2, y el setup para ir con el medio, con carcasa dura, tiene que ser diferente. Es que yo alucino, tío. Y esto, yo creo que quizá no va a ser tan bestia porque los pilotos lo saben. Esto, Michelin lo dice antes de empezar el año, les dice que va a enviar el tipo de neumáticos, y ya se ha quejado. Pero me parece una barbaridad, una barbaridad. Vamos a leer lo que ha dicho Michelin, ¿vale? Porque vamos a comparar con lo que dijo la temporada pasada, ¿vale? Ok, vamos a poner el traductor, porque yo de inglés justito, ¿vale? Vamos, traducir. Vámonos con la carta de señor Taramaso y luego leeremos la del año pasado, ¿vale? Para que veamos los cambios de criterio de un año a otro de Michelin, ¿vale? Estamos ansiosos, nosotros también, lo estamos viendo aquí en el vídeo, o sea, Taramaso, por descubrir la naturaleza del nuevo asfalto de Phillip Island. Sí, ya. Sí, estás ansioso por ver si has acertado, ¿no? Ansioso por, bueno, va bien o no, ¿no? Perdonad, pero es que en Aragón, ni una disculpa de Michelin, en Aragón, Mutis y, o sea, toda la parrilla sin poder pilotar, menos Márquez, ¿vale? Y ellos sacando pecho. Hemos hecho la vuelta rápida, no sé qué. Pero, tío, si tienes a toda la parrilla en la miseria y tienes los santos huevazos de salir a la prensa a decir que ha ido de puta madre, ¿en serio, tío? Estaba toda la parrilla en la miseria sin poder pilotar. Bueno, pues están ansiosos por ver el asfalto, a ver si la han cuadrado y no se repite lo de Motorland, ¿vale? Como no tuvimos la oportunidad de hacer ninguna prueba de antemano, traeremos una asignación ampliada de neumáticos. Para el frente tendremos los mismos compuestos, blando, medio y duro, que en 23. Pero para el trasero estamos ofreciendo a nuestros pilotos 3 opciones en lugar de las 2 habituales. Tendremos el compuesto blando con su estructura interna habitual, pero también 2 neumáticos con compuestos medio y duro que se benefician de una construcción reforzada que ya vimos a finales de septiembre en Mandalika. Tomamos esta decisión basándonos en la configuración del circuito y las restricciones impuestas a los neumáticos. En Mandalika hace calor, ¿no? O sea, ayer era la temperatura, la aceleración y tal. Aquí va a ser frío. ¿Vale? Y el delantero se puede romper porque no entra en temperatura. O sea, el trasero va a ir. O sea, necesitas más caña atrás para reventar más adelante o dar temperatura más adelante. Es que el igual es una buena opción. Pero de entrada, tío, tiene que tener los datos muy bien estudiados para hacer esto, ¿eh? ¿Vale? Vale, tomamos esta decisión basándonos en la configuración del circuito y las restricciones, ¿vale? Este fin de semana, el desafío, mira, esto me encanta porque hicimos el vídeo ayer y hablamos de esto, ¿vale? Hablamos del aire frío, bueno, pasa cada año, no hay que ser de esto, pero pasa cada año que el aire frío da al neumático delantero. Vimos las fotos de las MotoGP con los protectores de disco para mantener temperatura de los discos, porque el aire, ¿vale?, que es frío y habrán 15 grados en el ambiente, 16 grados a la hora de carrera, o sea que tampoco es que, ¿vale? Y hará fresco y el aire, si encima, es que la temperatura ambiente es una cosa y el aire frío es otra, que el aire le da directamente a las ruedas y las enfría, ¿vale? ¿Ok? Y hablan de eso aquí, ¿no? Que eso es un problema que tienen aquí, ¿vale? El desafío, atención, será proporcionar a nuestros pilotos neumáticos delanteros que ofrezcan una buena sensación y que controlen bien los defectos
los efectos térmicos debido al hecho de que pueden enfriarse fácilmente en pista. No hay frenado brusco, no hay frenadas bruscas. La temperatura del aire es a menudo baja y el viento aquí es particularmente fresco. ¿Vale? Luego sigue, porque aquí no sé, hay una frase más que dice lo contrario del trasero. Que dice esto del delantero y después del trasero te dice, no, que como es un circuito con mucha inclinación y con gas, el neumático necesita la carcasa dura. ¿Vale? Eso lo dicen aquí en el PDF que viene después, ¿vale? Que no está por aquí, que está por aquí. Si lees la publicación, aquí al final, te lo dice, ¿vale? Aquí abajo, ¿vale? Aquí habla del... Es que no se puede traducir aquí, ¿vale? Pero, at the rear, on the other hand, while thermal control will also be one of the keys to success, it should be noted that the tires will be exposed to constant calentamiento, ¿vale? Por las largas curvas, ¿vale? Y rápidas, ¿vale? Largas curvas rápidas, ¿vale? O sea que te habla de que el delantero se enfría, pero el trasero va a full temperatura, ¿vale? O sea que vaya descompensación, ¿vale? Pero es que ellos son expertos en descompensación, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué, ¿no? Bueno, esta es la carta de Michelin de este año y vamos a ver la del año pasado. ¿Qué decía Taramaso el año pasado? Vamos a verlo. Porque para nada, esto es del 23, ¿vale? Para nada se va ligado a lo de este año. O se equivocaron en el pasado o se equivocan este, ¿vale? O sea, las dos no valen. Así que, traducción. Esto es del 23, Phillip Island. La combinación del diseño altamente asimétrico y el clima cambiante con frecuencia empuja a los neumáticos a sus límites. Al igual que con vistas anteriores, hemos refinado una gama específica de neumáticos para este circuito. Al trabajar en los compuestos de caucho ofrecemos a los pilotos un nivel de asimetría sin precedentes, ¿vale? En el resto de la gama. Por otro lado, la estructura interna sigue siendo la que consideramos estándar, ¿vale? La estándar, ¿vale? Atención. Por otro lado, la estructura interna sigue siendo la que consideramos estándar. El diseño no requiere ninguna adaptación en particular. Y este año sí. El año pasado no, y este año sí, ¿vale? Si bien el récord de la pista permanece en nuestra mira, la seguridad del piloto es nuestra principal prioridad. Mira, yo leo esto y digo, bueno, a ver, a mí que me lo explique. Yo le preguntaría a Taramaso, bueno, a ver, ¿me estás diciendo que por seguridad no quieres atacar el récord de circuito? Pues este año quieres atacar el récord de circuito y te la pela la seguridad. Bueno, yo lo entiendo así. A mí que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Si el año pasado por no querer atacar el récord no cambies la carcasa por seguridad, este año te saltas la seguridad para atacar el récord. Yo pregunto, Taramaso, ¿vale? Pregunto, porque yo leo esto y claro, yo estoy aquí en mi casa y, ¿vale? Veo que los neumáticos a veces fallan, como en Motorland, pasan cosas, ¿vale? Y te leo, intento entenderlo, ¿vale? Pero lo que yo entiendo es eso, ¿vale? Así que cambio de criterio de un año para otro, esperamos que salga bien. Bueno, si sale bien o sale mal, no es muy importante porque Ducati siempre gana. Ducati siempre gana, ¿vale? Aquí tenemos a Gigi con Taramaso, una foto que no tiene ningún valor y sentido, o sea, no es para hacer una portada de que, oye, mira que aquí van a ayudarse, están hablando de que ayúdame con los neumáticos. Es que el año que viene, Gigi y Pecco deberían ganar todas las carreras, o Pecco o Marc. Bueno, Gigi, Márquez o Pecco, perdón, Márquez o Pecco. Márquez y Pecco deberían ganar todas las carreras. Márquez, cuando los neumáticos no están al día, cuando Michelin no acierte con los neumáticos, gana Márquez. Y cuando Michelin acierta con los neumáticos, gana Pecco. Es una fantasía, ¿vale? O sea que ahora están hablando diciendo, a ver, el año que viene, acierto, desacierto, acierto, desacierto, acierto, desacierto, acierto, desacierto. Pecco, Márquez, es una puta fantasía, tío. Vale, o sea que Ducati va a salir ganando el año que viene siempre porque tiene dos pilotos totalmente a las antípodas de lo que son los neumáticos, la política de Michelin, que cubren perfectamente el abanico de criterio de Michelin, ¿no? Que es o bien o mal, o Pecco o Márquez para el año que viene, ¿vale? Y bueno, esto debería tener una solución fácil, pero no es así,
porque yo lo he dicho varias veces, y lo de Pecco, pues no es Márquez. Pecco no es Márquez, o no es Valentino Rossi, ¿vale? Porque lo repetiré siempre esto, ¿vale? Y no es porque yo quiera que ponga ese neumático para que Pecco vaya mejor, pero me gusta escarbar en el pasado y entender, y que la gente, bueno, que la gente entienda que antes no pasaba esto. Antes no pasaban estas decisiones, ¿vale? Mira, la descompensación de Michelin que ha generado estos años, ¿ok? Que por un lado está bien porque se caen todos siempre por el neumático delantero, se caen todos por el neumático delantero porque no aguanta y no estamos viendo caídas graves, hasta aquí, ok, ¿vale? Pues si es así que lo expliquen, ¿vale? Viene cuando, dicho aquí en el canal, cuando introdujeron el neumático 20. Yo me acuerdo que en el año 20 pregunté, bueno, ¿cambias el trasero radicalmente y el delantero? ¿Dejas el mismo? Porque claro, si tú ensanchas el trasero, la huella, y mantienes la delantera, creas una descompensación. ¿Qué pasa? Que este año querían compensarlo el 25, más huella en el delantero, una carcasa diferente que toca la goma diferente al asfalto. ¿Y qué pasó? Pues que Pecco no es Valentino Rossi, ¿vale? El único que le gustó el neumático fue a Pecco, ¿vale? Y esto era motivo suficiente antes para que Valentino o Márquez, yo creo que Márquez también pasó con aquellos asimétricos en el 17, pasó lo de cambio de carcasa del delantero, que se quejaron también Márquez y Rossi, y después además vino el cambio de criterio de asimétrico o simétrico, ¿de acuerdo? Que también fue que Márquez se caía siempre con el asimétrico, no sé, ahora me acuerdo si era el simétrico o el asimétrico, se caía con el asimétrico Márquez y fueron simétricos los neumáticos, y a partir de ahí fue cuando realmente ganó Márquez, cuando cambiaron de asimétricos a simétricos, porque Márquez es muy bestia en la frenada y quería consistencia, ¿vale? Y los asimétricos, pues a Márquez no le gustaban y estaba todo el día en el suelo, Márquez con los asimétricos, ¿no? Y se hizo caso a Rossi, se hizo caso a Márquez y ahora nos ha hecho caso a Pecco. O sea, Pecco, lo siento, pero no te han hecho caso a ti. Tú has dicho que su neumático es bueno, cosa que los demás no han dicho que era malo, han dicho que era raro, pero malo no han dicho, o sea, no han dicho que era malo, que no iba bien. Y te has quedado sin neumático. Te has quedado sin neumático. Si hubiese sido Valentino Rossi, bueno, es que esto ya pasó. A mí ya me acuerdo en la temporada 10, creo que fue en el 18, y creo que Zaskon Ruiz lo debería explicar esto, porque fue Zaskon Ruiz la que lo dijo en la tele. En el test, había dos tests en Qatar, y en el primer test, no sé si fue entre el último test y el Gran Premio, o entre el primer test y el segundo de Qatar, no me acuerdo, creo que fue entre el segundo test y el Gran Premio, creo, que estaban las Yamaha, bueno, Valentino Rossi en la miseria con los neumáticos, cuando tumbaba la Yamaha, iba mucho rato en inclinación, y el flanco se lo comía y no tenía apoyo la Yamaha en inclinación, el flanco pues no funcionaba, ¿no? Pues a petición de Valentino Rossi, en el 18, se reforzó el flanco del neumático para que pudiese ir bien la Yamaha. Creo que ganó la primera carrera Rossi de ese año, ¿no? No me acuerdo, creo que la ganó él, no me acuerdo ahora, pero estuvo ahí en el podio, lo hizo bien, ¿vale? Pero eso pasó, y han pasado más cosas, ¿vale? Pero ahora están utilizando pues el sentido común, que todos estén de acuerdo, que tal y que cual, ¿vale? Pero yo insisto, Taramaso, no lo traigas al neumático, no lo traigas, quita el trasero, quitas el trasero, el que tienes ahora lo quitas, vuelves al del 19, a la carcasa del 19 con las gomas actuales, o sea, mantienes los compuestos actuales con la carcasa del 19. Y nos ahorramos la evolución del delantero, ¿vale? Nos ahorramos la aerodinámica y nos ahorramos las líneas y los trenecitos, ¿vale? Nos ahorramos eso, ya está. Más fácil, o sea, yo fuese ahora directivo de la FIM bueno, de la FIM, de Dorna, ¿no? Y le diría a Gigi, quita este neumático trasero, o sea, el delantero del 25 te lo ahorras y tráeme el del 19. Y ya, asunto arreglado, ya está, ¿vale? Luego ganaría más Márquez que los demás, también os aviso, o sea, eso beneficiaría a Márquez, pero bueno, me da igual, porque yo estoy totalmente en contra de lo que ha hecho Michelin con este neumático trasero, que es tramposo, es un neumático tramposo, ¿vale? No se puede aplicar eso a nada, o sea, es una cosa rarísima, y ha hecho que tengamos que desarrollar el delantero en esta manera rara también, ¿no? Para intentar pues seguir rompiendo récords y cosas estas que, bueno, que a mí pues como que no me va mucho esto, ¿vale? Así que nada, chicos, pinta bien para Marc,
no es una afirmación que digas, no, va a ganar Marc por los neumáticos. Igual lo clavan y flipamos con los neumáticos, pero yo pues tengo mis dudas. Y si volvemos a un escenario como Aragón, pues bueno, MotoGP sale ganando porque al final Márquez gana, pero los demás tampoco, bueno, es que tampoco es justo, bueno, es que también, si el único capaz de hacerlo es él, también es justo el chaval, ¿no? Pero no es lo más atractivo, ¿no? Que un neumático, una decisión, una política como estas, anule a toda la parrilla y solo sea un piloto capaz de poner temperatura al neumático por su estilo, por su manera, ¿vale? Es debatible por lo menos, ahí os dejo el comentario, ¿vale? Y a ver qué pasa. De momento, pinta bien para Marc, pinta bien, así que los que dependéis de Marc para ver MotoGP, ya tenéis que estar aquí, dándole al like, dándole a DAZN, a seguir MotoGP, a todo. A seguir este canal, los demás canales, a mamar MotoGP, porque pinta bien para Marc Márquez, gracias a las condiciones y gracias a la política de esta gente que se llama Michelin, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí el speech de hoy y vamos con el chat, chicos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La última victoria de Rossi fue en Assen 17, pues segundo, creo que quedó segundo, ¿vale? Ya he dicho que no sé si ganó, lo hizo bien, creo que lo hizo bien, pero no. Fue en Assen 17, ¿vale? Alejandro, Luis, ¿qué opinas de las declaraciones de Aleix en Aragón que dijo que Marc llevaba un neumático especial en ese Gran Premio? Lo comentaron en Dura la Vita, un saludo. Bueno, no hice ni caso a ese comentario porque lo vi por ahí, pero no porque no es así. La explicación es la que yo te he dicho, que es que el neumático no entraba en rango y el único que entraba en rango es Márquez, que eso, precisamente, es lo que pasaba en el 16, 17, 18 y parte del 19. Parte del 18 y parte del 19, ¿vale? Es lo que pasaba y por eso Márquez ganó tantos mundiales con una moto que era una ñapa, ¿vale? Que esa Honda no era una gran moto. En ese contexto lo era, porque en esas condiciones, pero bien calzada era una birria de moto, ¿vale? Cuando los neumáticos se cuadraban y funcionaban y no venían abajo, tienes que ir a las estadísticas del 16 al 19 y cada carrera que no había drop de neumático, que eran 1 o 2 al año, como mucho, ganaba Yamaha. Y Márquez estaba con problemas. Es automático, ¿eh? Es automático. Carreras con drop de neumático, ganaba la Yamaha, que eran 2. Mira, en Assen, me acuerdo, en Assen 17, que ganó... ¿17 fue? En Assen 18, que ganó Maverick, que le pegó una paliza, tío, a Marc, una paliza entre comillas. Fueron a full, yo estaba flipando, digo, bueno, y el bajón de neumáticos, y el bajón, y no había bajón. Y el tío, pam, ¿sabes? Cuando había bajón, ganaba Márquez y Dobby. Y cuando había bajón, ganaba la Yamaha. Y me acuerdo en Sepang 18, que se cayó Rossi yendo primero. ¿Os acordáis, no? Se cayó Rossi yendo primero y se cayó por exceso, porque digo, esto va que te cae esta moto. Y me acuerdo que ahí estaba con el calvito este... Ay, no me acuerdo del técnico ahora, tío. El técnico que estaba en el equipo de pruebas, que se fue con él, Galbusera, que me caía genial, me caía súper bien ese tío. Y dijo, ya hemos entendido cómo hay que hacer funcionar los neumáticos. No hay que estresar a los neumáticos. Yo me acuerdo del estrés neumático que era, vamos, es la clave de Michelin, es tregua al neumático, es no darle estrés, ¿vale? Es meterlo en rango rápido y a partir de ahí mantenerlo en rango, ¿vale? No apretarlo mucho y no insistirle mucho. Jordi Torres, lo dijo cuando probó la Vintia, la Ducati de Vintia. Jordi Torres dijo, bueno, es que no entiendo, es que le meto y voy peor. Michelin no quiere que insistas, quiere flow, quiere tacto, ¿vale? Feeling suave. Y a partir de ahí el neumático funciona, ¿vale? Son neumáticos muy delicados y Márquez y Dobby eran los mejores en eso, ¿vale? Y por eso ganaba con esa moto, pues yo en el 16 flipaba. La moto iba fatal en el 16, la Honda esa, iba fatal. Y el tío dice, bueno, ¿cómo puede ser que gane? Pues no puede ser porque está todo en la miseria. Está toda la parrilla en la miseria con los neumáticos, ¿vale? Y me acuerdo que hasta el 18 o 19 no se empezaron a mejorar tiempos de Bridgestone. Y hasta que no llegó la carcasa 20 y empezaron a hacer la aerodinámica, no empezaron a superar a Bridgestone, que tiene tela, ¿eh? O sea, lo de Michelin tiene tela, ¿eh? Tiene tela entrar a MotoGP en el 16 y hasta el 20, con esta carcasa tramposa,
no superar a Bridgestone. Tiene tela, ¿eh? O sea, yo, cuando sacan pecho de que rompen los récords, yo me río, tío. Me río porque digo, si eso lo hubiese hecho Bridgestone, os fulmina, ¿sabes? Os fulmina, ¿vale? Pero ellos sacan pecho de eso. Y ya está. Pues nada, chicos. Oye, Manolo, no lo he hecho entrar hoy porque esto se le pone enfermo, ¿eh? Ahora le puse el vídeo para que lo vea. Y si pasó mañana puede, porque mañana no puedo, mañana tengo cumpleaños, que entre Manolo y lo comentamos, ¿vale? Pero bueno, oye, que igual se cuadran las cosas y va todo bien y tal. Pero bueno, que vaya bien tampoco es un deseo para la gente. La gente quiere que vaya mal el neumático. La gente quiere que se destrocen, que se vaya más lento y que vayan bailando la gente, que vayan moviendo esas motos y que gane Márquez, obviamente. O sea que si va mal, no va a haber quejas, porque va a ganar Márquez y cuando gana Márquez o Valentino Rossi, MotoGP es maravilloso, ¿vale? Así que hasta aquí el directo de hoy, chicos. Sois los mejores y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.